Y en este caso, con lo del tema laboral, tú sabes perfectamente que ya cambió en 2019, hubo muchos cambios, pero la gente no está enterada. Mucha gente, por supuesto, es porque a veces no tiene tiempo, otras porque no le tiene interés y otras tantas porque a veces está confundida, ¿no? Pero qué mejor que un experto que nos platique acerca de estos cambios y de los retos que están enfrentándose en este presente, en este futuro, sobre algunos temas que deben tomar en cuenta, sobre todo las pymes. De alguna forma, a mi punto de vista, la reforma laboral fue pues una consecuencia política, un cumplimiento que se tenía que hacer con el TEMEC, un cumplimiento que se arrastra desde el 2012 cuando se hace la reforma estructural, cuando en el ingreso de Enrique Peña se lleva a cabo, o sea, sí, a través de la iniciativa preferente, entra en vigor, la empezamos a analizar, nos empezamos a acostumbrar con ciertas cuestiones que dejaron intocadas, pero que otras sí afectaban a quien tenía muchos años de dedicarse a defender o a verificar los derechos tanto de empresas como de trabajadores. Esto es, la reforma es que a mi punto de vista considero mayormente estructural en el 2012, fue la reforma del 692 y 693 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de que únicamente ya ahora licenciados en Derecho que lo acrediten o pasantes en Derecho podrán comparecer ante las autoridades, cuestión que antes no se realizaba, tratando de dar sencillez, tratando de hablar de un derecho social. Posteriormente, cuando se habla de en la reforma del 2017, de la separación de las juntas de la parte del Ejecutivo Federal que se adhieran al Poder Judicial de la Federación o de los poderes estatales, pues bueno, supuestamente era el know-how que iban a hacerlo, pero no existía presupuesto, no existía disposición de ese aparato tripartito que era la representación patronal, la representación laboral y la autoridad. No hubo un acuerdo, pero más allá, el acuerdo en muchas cámaras lo dijo, que no existía presupuesto para poder llevar a cabo su implementación. Posteriormente llega aquella reforma tan sonada de mayo del 2019, en la cual ahora sí se modifica tanto la parte de seguridad social, la desaparición real de esa tercerización que conocemos como subcontratación. Dice que ya se van a respetar los derechos de seguridad social de los trabajadores, pero también que ya desaparecen paulatinamente las juntas y que se adherirán a los poderes judiciales, que ya se crearán tribunales y que la oralidad que se estaba manejando desde 1970, que se promulga esta Ley Federal del Trabajo como tal, que es la modificada 2012, 2017 y 2019, ya ahora sí va a ser eminentemente oral porque se van a llevar a cabo en salas de oralidad, va a haber un tipo de audiencia en el cual se solucionarán las cosas anterior a entrar a la materia ya contenciosa, pero se privilegiará ahora sí la parte de la conciliación. Anteriormente de esta reforma, la conciliación únicamente se utilizaba para ganar tiempo. Para ganar tiempo, hoy día se obliga, hoy día tiene que empezarse con eso. Existe un acta de conciliación o no conciliación en el cual se rigen algunos criterios, pero al final vienen dándose paso a paso modificaciones o cumplimientos. Eso es por lo que hace a la parte estructural de la reforma, pero a la postre ha habido otras reformas que lo vienen complementando, como la parte de vacaciones dignas, lo que se va a discutir en septiembre acerca de la jornada, de la reducción de jornada. Entonces se va complementando un poco. Pero ¿cuál es mi percepción acerca de esta reforma? Se está perdiendo paulatinamente el paternalismo que tenía la Ley Federal del Trabajo hacia el trabajador. Se abre un poquito las opciones del patrón a él ser el que haga el llamamiento a conciliación. Se decía que únicamente el patrón se tenía que ceñir a lo que señalaba el 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es esto? Aquellas hipótesis en las cuales él podía dar por terminada la relación laboral sin tener responsabilidad, pero aún así lo obligaba a la parte de la indemnización constitucional. Hoy día, él mismo puede llamar y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a sujetar a una conciliación porque no me interesa ya continuar con la relación laboral con este trabajador. Y hay el criterio en los centros de conciliación, tanto locales como federales, de que haya una reducción, o sea, de que se empiece a negociar con el 50% de lo que por ley te corresponde, ¿sí? Y que, bueno, eso permite que el trabajador rápidamente obtenga el recurso que es la remuneración por la salida o por la desvinculación de esta relación de trabajo y el patrón de inmediato cierre ya la página de esta relación de trabajo. Pero lo que me he podido dar cuenta desde octubre del año pasado hasta el día de la fecha
es que seguimos con la misma burocracia. Era padrísimo llegar en enero a los centros de conciliación, tanto el federal como los locales, que me ha tocado el de la Ciudad de México y el del Estado de México, y ver oficinas nuevas, ver actitudes nuevas, ver que no estábamos con el clásico grito que se daba en las juntas especiales, pero al día de hoy, te lo digo porque la semana pasada fui a una de ellas, ya es otra vez, volvimos a lo mismo, me queda claro que es por la carga de trabajo, me queda claro que ya con la facilidad tecnológica, el trabajador por cualquier cosa llama y se queja del patrón y entonces tenemos que atenderlo y muchas veces me he llegado a la junta, a la reunión de conciliación, por llamarle correctamente, y el trabajador dice, ay, no es que me equivoqué, pero ya hiciste perder horas, hombre, ya hiciste perder recursos. Entonces, se está prestando un poquito al abuso. Todavía observo que en los juzgados laborales, en esa siguiente etapa, después de la conciliación, las audiencias preliminares, son muy pocas las que se han iniciado. Es más, muchas veces ocupamos aquellas que se suben a YouTube para ocuparlas de ejemplo cuando es algo novedoso, y no hay muchas, o sea, no hay muchos jueces que hayan llevado ese tipo de audiencias preliminares, ni aún en el Estado de México, que fue una de las primeras entidades en las cuales se puso la reforma laboral. En conclusión, ¿qué observo de esta reforma laboral? Que se rompe ese paternalismo, que ya hay un poquito más de equidad, que se está cumpliendo con el principio de sencillez que tiene la ley y que lo señala. Se promulgó también un manual de actuación de los centros de conciliación para evitar esta carga de trabajo que espero que al día de hoy se cumpla. Espero que se logre esa efectividad de la lucha de ambas partes, porque estamos en pañales, o sea, muchas cuestiones se están resolviendo no por lo que dice la ley, sino por el criterio de autoridades. Es decir, lo que te comentaba de esta conciliación es que decíamos, vamos a empezar con el 50. Yo me pregunto, ¿en qué parte de la Ley Federal del Trabajo dice que tenemos que empezar la negociación de conciliación con el 50%? No lo existe, sino es un criterio que ha tomado el Centro de Conciliación. Entonces, estamos volviendo a esas prácticas en las cuales nos tenemos que sujetar no a lo que diga la ley, sino a lo que interpreto le sea más conveniente a la autoridad, ¿no? Y también no perdamos de vista que sigue existiendo un rezago en cantidad de asuntos que están en el anterior sistema. Entendemos que, por lo menos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, no hay presidentes de junta. Y entonces, a lo mejor es un refrán muy coloquial que dicen, pues no está el gato y los ratones hacen fiesta. Cada junta tiene sus propios horarios. Entonces, creo yo que lo mejor que podemos hacer es romper con esas prácticas burocráticas, pero solamente la autoridad es quien lo hace, porque los postulantes, los trabajadores, los patrones, nos estamos dando cuenta que existen y nos hemos quejado, pero ha sido como gritar en el desierto porque la autoridad no hace nada, porque la autoridad, dicen que en la Casa de la Justicia es donde más injusticias se cometen, pues nos dejaron sin presidentes de juntas, nos dicen que nos tenemos que sujetar a esos términos de conciliación. De inmediato pareciera que por la misma carga de trabajo que se le está dando, las conciliaciones se llevan de forma muy rápida. ¿Cuál es lo que sí recupero? La parte del derecho colectivo, la parte que habla de los sindicatos, el hecho de que ya no se vuelvan cotos de poder esas organizaciones sindicales, que la conformación de un sindicato ya no sea tan politizada y muchas veces amafiada. Hoy día son 4 requisitos muy fáciles: tener 20 personas, tener planteados estatutos y plan de acción, hacer la solicitud y esperar que sea por afirmativa o negativa ficta. ¿Me explico? Es decir, que se pronuncie la autoridad, o si no se pronuncia en el tiempo determinado, se entenderá que ya tienes tu organización sindical. El voto libre y directo de los trabajadores, que en verdad decidan, en verdad que ya no existan esos contratos colectivos de trabajo blancos, que eran únicamente contratos de protección, el hecho de que ya no se les extorsione a los constructores con las mentadas placas, que fue muy aplaudido por la ex titular de la Secretaría del Trabajo, hoy titular de SEGOV, en el cual se decía que esa extorsión se rompe. Eso es lo que sí recupero de esta reforma. Y veamos que se debe de tomar en cuenta también, y lo decías en un principio, las pymes o las MIPYMES, que son las que sostienen al país. Veo complicado el hecho de que tenemos un salario mínimo muy alto, que sí para el trabajador es muy bueno, pero lo veo complicado porque lo tengo que reflejar y utilizarlo como base en un concepto que se ha vuelto carísimo, que es la seguridad social. Entonces, siento que las empresas van a evadir el pago de seguridad social
por cumplir con ese salario. También el hecho de que si tomamos como base ese salario mínimo que yo tengo que multiplicar por 30 días lectivos, dividirlo entre 4 para sacar la prima vacacional y me dicen que ahora no le puedo dar 6 días por el primer año de trabajo, sino 12, entendamos que económicamente también existe un desajuste. ¿Qué va a pasar de aprobarse esa reforma de septiembre en el cual se reduzca la jornada? Considero que se debe antes establecer medios para otro tipo de lo que vendría siendo la jornada, que es el cobro por hora. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que dar de alta a un trabajador porque me trabaje 7 horas, se va a ir a otro lado y va a romper a otra clave patronal. O sea, va a haber ahí una serie de distorsiones que después de dar lectura a lo que se va a discutir en diciembre en el legislativo, que es la exposición de motivos, no me dicen qué va a hacer el patrón para ajustar esas jornadas, o sea, cómo se le va a apoyar al patrón. Si bien es cierto, el objetivo del derecho laboral es crear ese equilibrio, pero siento que sí, la reforma rompió ese paternalismo, pero de todos modos deja desprovisto al patrón. ¿Por qué? Porque pues simplemente muchos de las personas a las que represento me dicen, oye, ¿qué voy a hacer con el nuevo plan de vacaciones? ¿A quién voy a descansar? Si bien es cierto, me dice la ley que debe ser a consenso, pero ya me las está pidiendo, son 12 días, o sea, me rompe mi planeación. ¿Qué va a pasar? O sea, mucha gente trae la cosquilla de las jornadas. ¿Cómo le voy a hacer si tengo trabajadores que están en sucursal y me tienen que cubrir 9 horas? ¿Cómo los voy a mover? O sea, toda esa situación que considero que debe hacerse lo que se hizo en la reforma del 2012, crear mesas de discusión en donde estén las cámaras empresariales, donde estén los verdaderos representantes de los trabajadores, no sindicatos amañados a intereses particulares, en los cuales ahora sí se cree ese equilibrio, se obtenga la opinión de ambos para que pase esa reforma y no simplemente sea pues la reforma del año electoral, porque al final con esta reforma va a cerrar el gobierno y me viene un 2024 en donde de verdad no me van a hablar de otra cuestión más que de quién hizo, por qué lo hizo, de presupuestos, de cierres. Me llama también la atención el hecho de cuestiones de seguridad social, de que me vendieron la idea de que este 2023 no iba a haber reforma fiscal. Y resulta ser que en efecto no la hubo, pero hubo N cantidad de reglas que me afectan en la materia de seguridad social, que ya no me permiten deducir ciertas cuestiones del salario. Por un lado, hay discrepancia. Me dice la Secretaría del Trabajo que no es obligatorio que mi trabajador me presente la constancia de situación fiscal, pero por el otro lado me dice el SAT que si yo no pongo la constancia de situación fiscal del trabajador, no me va a permitir timbrarle sus recibos de nómina. Entonces, me encuentro en un impasse en el que no sé a qué autoridad cumplirle. Me dicen, por un lado, que tengo que también hacer mi inspección laboral voluntaria, pero me da miedo porque tengo esas dos cuestiones. No creo que justifique el hecho de que cumplí la obligación con la Secretaría del Trabajo y no la cumplí con el SAT, ¿no? Y también ver cómo se va a venir ese 2024 y que no sea carne política esta reforma de las jornadas, ¿no? Al igual que lo ha sido la cuestión del régimen de vacaciones, que ahorita siento que hay una afectación enorme y un descontrol bastante grande. Y como dices tú, uno de los problemas que se tiene es de que la gente no está enterada y que deja todo esto pasar, vaya, de manera hasta grosera, y los afectados siguen siendo ellos. Pero lo que me gustaría es que me platicaras un poquito más de que un pequeño empresario, un responsable de una pyme, ¿qué consejo le tienes que dar para que se vaya acercando y que vaya modificando esos requisitos que ya los necesita, por supuesto, y cómo puede enfrentarlos hacia los retos que se están viniendo, sobre todo en materias mucho, pero muy complicadas, como dices tú, de cuestiones con el seguro social y con la prima vacacional, porque sí, también, te repito, cuando tenemos aquí este tipo de cosas, incluso los papás que tienen, algunos de los reporteros que tienen su negocio y que están registrados en el SAT y que pagan y demás, empezaron a preguntar qué es lo que tengo que hacer, por qué si ya es obligatorio para que sea en este año o tengo todavía tiempo más para prepararme. Bueno, principio de cuentas, sí, ya es obligatorio este año, o sea, ya a partir de este año ya debemos de aplicar esos 12 días por el primer año, pero atendiendo a lo que me preguntas, ¿qué recomendación le daría? Uno, muchos empresarios se les hace muy sencillo el no otorgar o el no hacer firmar un contrato individual de trabajo.
cuando, si bien es cierto, la ley dice que no importa la naturaleza, yo no busco que se proteja al trabajador, sino la protección a ese empresario, a ese MIPYME, al micro y pequeño empresario, que firmen un contrato individual de trabajo. ¿Para qué? Para que se sepan cuáles son las consignas, las prerrogativas que tiene el trabajador y que lo cumpla. También la utilización de contratos de confidencialidad para salvaguardar la actividad del MIPYME, pero también muchos empresarios evaden el pago que, perdón, yo lo entiendo porque es muy caro, seguridad social. Porque resulta ser que cuando a mí me llega un trabajador y me dice, me despidieron injustificadamente, la primera pregunta que yo hago para notar las debilidades del patrón es, ¿te dieron seguro social? En el momento que me dicen que no, ese es un parteaguas que puede meter en un problema muy, muy grande al empresario, más allá de la situación económica de vacaciones, sino al final, porque ¿qué va a suceder? Sí, sí te va a encarecer porque le vas a tener que dar más prima vacacional, pero no se compara en nada a una multa que te imponga el Seguro Social por el incumplimiento de un derecho que es irrenunciable, que es innegociable, inembargable, o sea, que no hay justificación para que no se lo des. Entonces, más allá de concentrarnos de decir, sí, contestando directamente a tu pregunta, las vacaciones entran en vigor este año. A partir de este año ya tienes que darle vacaciones, pero no nos concentremos en esas reformas, sino lo que no cumple el patrón. O sea, muchas empresas, principalmente en ese rubro, en el micro y pequeña y mediana empresa, no cumplen con la parte de seguridad social. Y resulta ser que a la postre, pues traen un problemota. ¿Por qué? Porque el problema se vuelve grande porque recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene algo que se llama procedimiento administrativo de ejecución. ¿A qué se refiere este procedimiento? Que el primero te embarga, garantiza y ya después te vas al procedimiento. Entonces, no creo que sea amigable para un empresario el hecho de que lleguen, lo desprovean de sus instrumentos de trabajo o con lo que garantice para ese crédito y que lo puede llevar a la quiebra. Más allá de decir, me preocupan las vacaciones. Sí, por favor, preocúpate por el trabajador que tenga su seguridad social. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué va a pasar si el trabajador se te cae? Imagínate el gasto que vas a tener que realizar en una institución particular y aparte la situación jurídica. Dos, que el trabajador, no sé, se estaba en la estación del metro Pantitlán y lo empujaron. Y entonces él dice que él iba a su centro de trabajo y le van a decir, ¿por qué no lo reportamos como riesgo de trabajo? Porque resulta ser que no tengo seguro social. Y entonces esto se va haciendo una bola de nieve que los empresarios, o sea, en las grandes empresas, yo digo que ya no en las medianas, ya son muy cuidadosos en ese sentido, pero lo que se refiere a las micro, ellas micro y pequeñas, ellas sí es continua la contratación sin seguridad social. Todo el mundo me dice, es que eres insistente en eso. Pues resulta ser que es algo a lo que también me dedico y observo que, bueno, me va a salir muy cara la prima vacacional por el número de días que aumentaron, pero si pongo en una balanza los importes de lo que me va a salir una multa ante el Seguro Social y la prima vacacional, es 100 veces más alta la multa, ¿no? Y es más, recordemos que hasta puede existir una responsabilidad penal por evadir el pago de cuotas obrero patronales. Ahora, una de las preguntas que también surgieron fue de que las personas dicen que por muchos años han tenido las empresas familiares y que les otorgan seguro, entre comillas, por supuesto, que aquí lo que le estoy pidiendo es de que le dan para que se vayan, digamos, al doctor símil. Ellos les hacen responsables de ese sentido, pero quieren regularizarse en cuanto a SAT, porque ya muchos proveedores, tú sabes, y ya no te dejan comprar cosas a menos de que estés registrado y que tú estés entregando ¿cómo es tu constancia del SAT? Entonces también eso que están preguntaron de que si aún así pueden seguir trabajando de esa manera o forzosamente la ley ya está del lado del trabajador solamente para apoyarlos a ellos y dejarlos a la deriva a las empresas. No es que se deje que el trabajador esté, o sea, que la ley únicamente se decante hacia el trabajador. No, no perdamos de vista que el IMSS y el SAT se vuelven uno solo. ¿Por qué? Porque la ejecución para el cobro de cuotas obrero patronales las hace a través del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, aquí de nueva cuenta va mi consejo. Regularizar la situación de seguridad social te va a ayudar en la parte de la contribución. ¿Por qué? Porque te va a poder tener unas finanzas sanas y aparte las cuotas obrero patronales las vas a poder deducir de lo que pagas al SAT.
Entonces, ahí viene un doble beneficio. Por un lado, cumplo con la obligación que tengo, me voy a evitar algún tipo de situación contenciosa, y por el otro lado tengo el beneficio de que puedo deducir las contribuciones que me corresponde pagar. Joel, también otra de las preguntas es que estoy aquí acomodándolas, ¿eh? Si me tarda un poquito porque estoy acomodando, No te preocupes. por lo que se entiende, es de que si no tienen ellos una persona profesional que lo tengan dentro de la misma empresa, de la misma organización, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién tienen que acudir para que les ayude o los oriente a que se regularicen y que sigan los pasos que deben seguir, por supuesto? Son dos profesionales que todo empresario debe Ajá, tener. Uno de ellos es el contador y otro es el abogado. ajá, Desafortunadamente, pues muchas veces los honorarios se vuelven un tanto cuanto caros y dicen, ajá, oye, pues si ni siquiera mi facturación es tan grande como para, pues no alcanzo a cubrir los honorarios del contador, por darte un ejemplo, ajá, ¿no? ajá, Pero hay profesionales que muchas veces cobran por la regularización, por lo ok, que nosotros, es decir, a ver, yo contador, te pido por favor me des acceso a tu buzón tributario, es decir, me permitas tu firma, ajá, yo te digo cuáles son las obligaciones que tienes que pagar y te cobro un porcentaje de honorarios, más aparte lo que tengas que cubrir. Yo, abogado, yo lo que regularmente les hago es algo que conozco como el paquete de contratación, es decir, donde viene un contrato individual de trabajo, un contrato de confidencialidad, un aviso de privacidad, la entrada a Cardex para el Instituto Mexicano del Seguro Social y los avisos de renuncia, los paraprocesales cuando se llega a terminar la relación laboral, ¿no? ajá, Para que el patrón lo tenga ahí y lo pueda ocupar. Es más, pues es una formatería hecha a la medida que refiere un solo pago y que lo puedes ocupar. ¿Estamos? Y ajá, entonces ajá. esto no le sale tan caro, pero son dos aspectos que debe de tener todo empresario. Más allá de presupuestar cuánto va a vender, cuánto va a hacer, debe de presupuestar cuánto le va a pagar a ese contador y a ese abogado para que de la mano le evite cualquier conflicto. Ujú. Ahora, Joel, vámonos un poquito del lado del trabajador. Tenemos, hasta ahorita me hicieron una quinta pregunta que es muy parecida, en el sentido de que antes ya ves que había el mito o había la referencia de que si tú te quejabas, te boletinaban. Y de Ajá. que había ese sentido de que pues no me quejo porque si no me van a boletinar, no me van a dar trabajo en otro lado. Y referente un poquito a lo que tú decías de que la gente también abusaba un poquito de los recursos que se tienen ahora y que se quejan de todo. ¿Qué es lo que sí está permitido para que los trabajadores se puedan quejar? ¿Qué es lo que sí es válido? ¿Y qué es lo que puede acarrear algún problema si es que existe, ¿no? La manera de quejarse. Si existe esa boletín, que boletinen al trabajador. ¿Y qué crees? Que sí existe, no es una leyenda, no es una leyenda y se llama buró laboral. Opera prácticamente como opera el buró de crédito, es Ujú. decir, todos están ahí, pero lo único que va a decir Te es hago si un es poquito de bueno. pausa. Ahorita que dijiste que sí existe, se vinieron tres miradas hacia la pantalla y te vieron así con cara de maldad de que lo que estabas a punto de decir. Pero sigue, por favor. En efecto, o sea, opera igual, o sea, todos Ujú. están ahí, pero van a hablar de si eres bueno o mal trabajador. Ah, ok. ¿Me explico? O sea, eh, muchas veces algo que sí tiene derecho el trabajador cuando termina la relación laboral es pedir su constancia laboral, Ujú. ¿ok? En la cual venga sentado la antigüedad que tuvo en ese momento. O sea, de tal a tal fecha trabajaste para este patrón. Ese sí es un derecho que no deben de perderlo. ¿Por qué? Porque en mi siguiente contratación, con ese documento, yo acredito qué estuve haciendo en ese periodo de tiempo, ¿ok? Ujú. Pero lógicamente el trabajador que terminó en malos términos con el patrón, pues difícil y casi imposible le van a dar una carta de recomendación, Ujú. ¿saben? Y difícilmente van a evadir el hecho de que lo suban al buró laboral. ¿Me explico? O sea, porque todo el mundo dice es que si demando, me van a subir de inmediato. No te preocupes, o Ujú. sea, no necesita el patrón forzosamente que demandes para ponerte en el buró laboral, ¿eh? O sea, si terminaron mal, te va a subir al buró laboral. Ujú. Y es su derecho, ¿estamos? O sea, es como el Ujú. frente común que hacen los patrones para protegerse de los malos trabajadores, si lo quieres ver así. Pero decantándonos hacia el lado Ujú. del trabajador, ¿qué es lo que debe él de hacer? Es, número uno, no firmes nada hasta que no te asesores, ¿estamos? O sea, Claro. oye, es que Ujú. te voy a poner enfrente el documento y aquí está el cheque. Hasta que no me asesore, no te firmo nada. Ujú. ¿Sabes qué? Te lo voy a firmar, pero te lo voy a firmar en el centro de conciliación.
¿estamos? En donde un abogado, ya sea mi abogado particular o alguien de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, me diga si es correcto o no es correcto. Si el cálculo que me ofreces está bien hecho o no está bien hecho. ¿Estamos? Y sin llegar a controversias. Entendamos que ahorita se privilegia, desde que se llevó a cabo la reforma de la justicia cotidiana, se dijo en esa reforma constitucional del 2016 que se tendría que privilegiar por los medios alternativos de solución a conflictos. Y un medio de solución a conflictos es la conciliación. Por eso se dice que hay un proceso anterior a empezar la contención en materia laboral hoy día. Entonces, el trabajador puede acudir directamente al centro de conciliación que le corresponda y decir, oye, mi situación es esta. Y si no quiere acudir, lo puede hacer, es más, en línea. Y después le darán una cita. Y él puede llevar él mismo el citatorio. Probablemente el patrón no se lo va a recibir y tendrá que regresar al centro de conciliación y decir, no me lo recibieron, y ya el centro de conciliación mandará un notificador. ¿Estamos? Pero se trata aquí de que sea una charla entre amigos. Por eso no se le dice que es junta de conciliación, porque se confunde con el anterior sistema, sino es una reunión de conciliación. Y te la describo fácilmente: está el conciliador, los dos abogados, si es el caso que esté, el patrón y el trabajador. ¿Estamos? En donde los dos dirimen o exponen cuáles son sus pretensiones, en el entendido que de inmediato el conciliador va a conducir que, de acuerdo al criterio, no se podrá llegar a más de ese 50%. Es decir, que si a ti te corresponden 3 meses de indemnización constitucional por un despido injustificado, pues será 1.5 meses únicamente lo que podrás pretender, más las proporcionales, por ejemplificar, ¿sí? Pero aquí, ¿qué recomiendo yo? La comunicación con el patrón, es decir, a ver, quiero terminar la relación. Muchos trabajadores mañosamente buscan el que me corran para que me liquiden, ¿ok? Porque si renuncian, no me va a tocar que me quito. Eso es lo que dicen. Pero al final, si es insostenible la relación, también no perdamos de vista que hay 2 normas oficiales mexicanas, una del 2018 y una que acaba de ser aprobada hace algunas semanas, que es norma 035 de la Secretaría del Trabajo y la norma 025 de la Secretaría de Economía. Todavía está planteada con las iniciales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, viejísima, pero al final del camino, una habla acerca del estrés laboral y la otra acerca de la discriminación, que puede utilizarla el trabajador para salvaguardar sus derechos. Que entendamos que el patrón debe de cumplir con las instalaciones, debe de cumplir con un plan, y un programa para evitar que en el centro de trabajo haya estrés, de acuerdo a lo que le marca la norma 035, pero también debe de ser observador de la norma 025, de no incurrir en discriminación. Y esos dos son escudos del trabajador que tienen en contra del patrón. Juan, por último, me gustaría que me platicaras, ya con todo este panorama. Al principio nos diste una introducción bastante buena, que sí nos abrió el panorama y nos hizo entender bastante bien, pero tú sabes perfectamente que tanto el trabajador como las empresas han cambiado. Ya socialmente también la mentalidad del trabajador es otra. Ya no es el que antes de que te pones la camiseta y pues, te aguantabas vara, ¿no? Hoy ya no se aguanta absolutamente nada. Nada. Pero todos estos cambios sí dan pauta para que se mejore, o sí crees que exista un verdadero cambio para beneficio de ambas partes. ¿O crees que alguien va a salir perdiendo en este sentido? Considero que el hecho de que se agilice el procedimiento laboral estimula la productividad. Es decir, ya no va a tener tanto temor el patrón a realizar la contratación. Muchos trabajadores decían, pues que dure mucho tiempo, al final con los salarios caídos me recupero. Y pensaban en generar grandes fortunas con los salarios caídos. Hoy día, desde el 2012, pues ya nada más pueden acceder a los 12 meses y el interés porcentual que se vaya acumulando. Ya no es tan negociable esa situación de mandar. ¿Qué pasa? Yo observo con las nuevas generaciones, principal millennials, que ya no tienen esa búsqueda de la estabilidad en el trabajo. Entonces se les hace muy fácil incurrir en alguna de las hipótesis, llegar tarde, faltar. Muchas personas me han comentado acerca de la parte del cambio del teletrabajo a regresar a su centro de trabajo. Les ha costado un esfuerzo grande
y ha sido el rompimiento de esas relaciones laborales, Ujú. ¿no? Entonces, al final, entender que los dos, sin recurso humano o material, la empresa no es nada. Pero también si le pegan, dirían en mi pueblo, a la gallina de los huevos de oro, o sea, Claro. Ujú. si le están pegando al empresario, ¿de dónde Ujú. carambas te voy a dar trabajo? No puedo. O sea, Ujú. no podría. Por eso es el equilibrio. El trabajador debe ser comprometido. Dices, si lo dices bien, ya no existe esa postura de me pongo la camiseta. Ya no existe. Principalmente porque las nuevas generaciones, ¿por qué razón? Ya no buscan esa estabilidad ni de vivienda, ni laboral. No lo buscan. O sea, no es un ideal. ¿Por qué? Porque simplemente toda la generación millennial pues está en un régimen del 97. Entonces sabe que tener estabilidad en el trabajo pues ya no le va a asegurar una pensión, que lo único que puede ahorrar en el Afore o ahorrar por sus medios es lo que le va a servir para su vejez. Entonces dice, ¿para qué me pongo la camiseta? ¿Para qué me rasgo las vestiduras 20 años por una empresa que a la postre me va a sacar, me va a dar una liquidación, me va a dar lo que quiera, me voy a tener que poner en un punto contencioso con ella y de todos modos no voy a tener una pensión? O sea, ese es el parteaguas que a mi punto de vista está muy mal. Si nosotros estimulamos a la empresa, si nosotros tenemos esa identidad con la empresa, es más fácil que mantengamos nuestro empleo. Por ahí hay una calificación que siempre ocupo, que es 10 great place to work, o sea, los 10 mejores lugares para Ujú. trabajar. ¿Qué pasa? Una de las valoraciones que tienen estas empresas es una muy sencilla, que tienen una rotación de personal mínima. Y yo me Claro. pregunto, Ajá. ¿por qué los trabajadores no se quieren ir? Pero también es el llamamiento de los empresarios de que haya buenas condiciones para que el trabajador no quiera ir, para que no le cueste trabajo. Entendamos que hay personas que pasan un viacrucis en el metro porque trabajan de un punto a otro, porque Claro. no se ha Ujú. logrado esa zonificación y saber que tienen que llegar a un lugar donde no hay condiciones, donde el patrón les grita, donde X, pues lógicamente van a perder identidad. Ujú. Considero que lo mejor que podemos hacer para evitar tanto del lado del patrón como del trabajador es crear ese equilibrio. Yo te trato bien, tú me tratas bien, yo te pago tu salario puntualmente, tú me das eficacia, yo te doy buenas condiciones de trabajo, tú lo haces con espíritu de servicio, que eso es ni en la iniciativa privada como en la pública, ya es inexistente. Es volver a crear ese espíritu de servicio que ya no se tiene. Perfecto. Joel, por último, regálanos si tienes tú, tu empresa, redes sociales donde la gente, si tiene más dudas, pues, se puede acercar con ustedes, incluso, pues, por supuesto, ¿no? De que cualquier cosa, pues los contraten también, por supuesto. Claro que sí, mira, en Facebook está Hernández Reyes Asociados, Ujú. así lo encuentras, directamente vía WhatsApp, el número es 55 60 88 47 42, ahí nos pueden contactar. Perfecto, pues Joel, te lo agradezco mucho. Gracias por tu tiempo, gracias por toda esa sabiduría que nos hace falta a todos. Créeme que nos hace falta a todos, no solamente para los que son empleadores, que son trabajadores, para los que también tenemos pequeñas empresas, porque sí debemos estarnos enterados de todo y estar preparados para el futuro, porque los retos son bastante complicados, pero todo tiene solución, ¿no? Muchísimas gracias a ti, te agradezco la Ujú. oportunidad y aquí estamos al lado.